J on the beat. Masimana yodame, masimane borobame, mojange sije dengi. Ginne ana yongodam, monyango no manaje, gama simane salo pingo, borobana mowengi, betade bae, aginne, bandana bae, aginne, ebwana bae, aginne, esijame, aginne, ecuatorial. El Ministerio de Obras Públicas celebra con júbilo la revolución infraestructural que ha experimentado Guinea Ecuatorial durante los 45 años de golpe de libertad. A través de varias entrevistas, los responsables y antiguas autoridades del sector han descrito la falta de infraestructuras y servicios básicos registrada en Guinea Ecuatorial antes del 3 de agosto de 1979. Para luego aplaudir el actual desarrollo que conoce el país y las proyecciones del futuro, fruto de la acción heroica protagonizada por un grupo de oficiales encabezado por el entonces Teniente Coronel Su Excelencia Obiangema Mbasogo. Las opiniones coinciden en el que el presidente del Consejo Militar Supremo heredó el país en ruinas. Queremos resaltar y reafirmar en esta ocasión solemne de la historia de la República de Guinea Ecuatorial toda la importancia y reconocimiento que el gobierno del Consejo Militar Supremo atribuye no solo al apoyo y respaldo decisivos del pueblo a nuestras Fuerzas Armadas por la creciente confianza y firmeza que demostraron y siguen demostrando en la tarea de la reconstrucción nacional emprendida por el Consejo Militar Supremo. Cuando en la madrugada del 3 de agosto de 1979, un grupo de oficiales del ejército liderado por el entonces Teniente Coronel Su Excelencia Obiangema Mbasogo, ellos se alzaron para responder al clamor del pueblo, porque la conciencia o la necesidad del cambio afloró en la conciencia de los ecuatorianos, porque ya se veían casi desbordados y a poco ser desaparecidos. El gobierno de entonces, me refiero al gobierno del Consejo Militar Supremo, una vez que se produce el golpe de libertad, heredó un país en ausencia de infraestructuras. Prácticamente no tenía las básicas que se hicieron en la época colonial y las pocas que se pudo hacer en el primer gobierno de Guinea Ecuatorial, que por ejemplo se construyó el puerto de Cucu y alguna que otra carretera, el puente de Cope. Había pocas cosas. Debemos recordar los tiempos en los que hacíamos un viaje para desplazarnos y llegábamos colorados del polvo, todo el mundo. En los tiempos en los que lo que se veía eran baches, no había puentes, no había carreteras, no había infraestructura. Un trayecto tan pequeño como es de Bata a Mongomo, que son 200 kilómetros, se podría estar 8 horas lleno en coche. Y eso si llegaba, porque la carretera estaba totalmente accidentada. Entonces se puede estar 8 horas. Aquí en Malabo también, porque hoy donde estamos, en esos años, era no tan lejos, en los años 90. Era bosque, era selva. Era una finca donde había fincas de cacao, había antiguas. Las infraestructuras aeroportuarias, las que habían antes, era el aeropuerto de Malabo y el aeropuerto de Bata. El aeropuerto de Malabo tenía un terminal que era un almacén que se convirtió en terminal. Ahora que me acuerdo de eso me hace mucha gracia, que se convirtió hasta en un terminal. Era un almacén. Entonces
El aeropuerto de Malabo, el aeropuerto de Bata sí tenía un edificio medianamente, decente, ¿no? Medianamente decente significa para entonces, no para ahora. Entonces, esos dos aeropuertos son los que existían. Con su espíritu nacionalista y de superación, el entonces teniente coronel, para sacar el país de esta situación, empezó a mover fichas contratando a empresas americanas para la explotación y producción de los hidrocarburos. Tras el fracaso de las petroleras españolas, cuyos estudios revelaron que el país carecía de petróleo, la producción del crudo dio inicio en 1995 y gracias a esos recursos económicos, en su visión de desarrollar el país para cumplir con el eslogan "Por una Guinea mejor", el jefe de Estado convocó la primera Conferencia Económica Nacional en septiembre de 1997, con el propósito de establecer estrategias y prioridades de gastos de los ingresos petrolíferos y la realización de algunas infraestructuras básicas. Cuando se empieza a explotar el petróleo y comercializarlo en el exterior, entonces la comercialización y la explotación en términos significativos se tuvo que ver en el año 1996. Y vista esta situación, el país se encontraba en una situación de, digamos, ausencia de infraestructura, como lo he dicho. El gobierno tuvo que convocar la primera Conferencia Económica Nacional en el año 1997 para presentar tanto a la opinión pública nacional como a la opinión pública internacional las estrategias a corto plazo que tenía diseñada para el desarrollo del país. Habiendo identificado sectores prioritarios, sector público, sector productivo, sector social y sector infraestructura. Su Excelencia el Presidente de la República no ha hecho otra cosa más que tener una visión, un espíritu de amor, un espíritu de dedicación, un espíritu de compromiso. Este sector de infraestructura absorbió el mayor volumen de inversión de los dineros procedentes del petróleo. Y había que establecer un plan de cómo acometer estas obras de infraestructuras. Transcurridos 10 años, Su Excelencia Obiang-Nguema Mbasogo, con el firme compromiso, voluntad y determinación de desarrollar el país para garantizar el bienestar de sus conciudadanos, volvió a convocar la segunda Conferencia Económica Nacional con el objetivo de hacer una evaluación sobre el nivel de ejecución de los primeros proyectos, así como reprogramar la agenda de desarrollo socioeconómico de Guinea Ecuatorial como el país emergente a través del proyecto Horizonte 2020. Para ello, el gobierno se comprometió a desarrollar el sector de infraestructuras que absorbió el mayor volumen de inversión, en el caso concreto de la construcción de infraestructuras viables. A fecha de hoy, Guinea Ecuatorial cuenta con más de 3.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y varios puentes por encima de muchos países de la subregión. A partir de ahí, ya se empieza a concebir proyectos de construcción de carretera y modernización de las que ya se había iniciado. En una palabra, el proyecto de circunvalación de la isla y la intercomunicación entre los núcleos poblacionales que residen en este ámbito insular. Esta misma carretera de Malabo 2, la autopista,
el presidente vino a pie. Vino a pie, con machetes y con personalidades que en su día eran ministros. Entraron a machete, no había coche. Igual que muchas de las carreteras que se han trazado. La ciudad de Oyala, Jibilo, La Paz, el presidente llegó a pie. La central hidroeléctrica de Jibilo, el presidente llegó a pie. El sector de infraestructuras ha desarrollado todo el país. Escuelas, colegios, hospitales, aeropuertos, puertos, viviendas sociales, todo. Guinea Ecuatorial tenía el hospital de Malabo, el hospital de Bata y algún que otro centro de salud en el interior que lo llamaban hospital por llamarlo hospital, pero realmente no eran hospitales y son obras coloniales que se hicieron en la época colonial. Sin embargo, ahora en nuestro país tenemos grandes hospitales de referencia, la cadena La Paz, que ya la tenemos en Malabo, en Bata, en Jibilo y en Ibin. Todos son cadena La Paz. Hospitales donde cualquier guineano que se ponga enfermo puede asistir y será atendido adecuadamente. En todos los distritos de Guinea Ecuatorial ahora mismo hay hospitales, hay centros de salud, en todas las provincias e incluso en los municipios. O sea, se han tenido grandes avances en el sector sanitario. Trasladamos en la región continental la construcción de red de carreteras que a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de comunicación entre los municipios. Sin olvidar también la apertura de las carreteras de comunicación en los ámbitos rurales, que son carreteras de la tierrita. Es decir, había que desenclavar la sociedad o la población porque ya se tenía medios suficientes para hacer frente a esas necesidades. En la red de carreteras nuestras tenemos 1.480 kilómetros de carreteras asfaltadas. En proporción, somos de los países, por no decir el que más, carreteras tenemos asfaltadas. Pero luego aparte tenemos otros 1.300 kilómetros de carreteras secundarias. Es decir, tenemos prácticamente 3.000 kilómetros de carreteras hechos. Siguiendo en la misma dinámica de dotar al país de obras sociales modernas en todas las estructuras de obras públicas, el gobierno ha construido estadios, edificios administrativos, viviendas sociales, iglesias, parques, hoteles, puertos, aeropuertos, hospitales y centros educativos de diferentes niveles en toda la geografía nacional. Cuando asumió el poder el presidente Obiangema Mbasoa, desde ese momento es cuando se ha visto los grandes avances que ha experimentado el país en las infraestructuras aeroportuarias. La construcción del aeropuerto nuevo aeropuerto de Mongomiel, donde se puede aterrizar aviones de alto tonelaje, con la construcción también del terminal de pasajeros modernos, la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Bata y la concepción del proyecto de construcción del terminal de pasajeros del aeropuerto de Bata, la modernización y ampliación del aeropuerto de Malabo, con la construcción, ustedes ya lo ven también, se puede ver, con la construcción de un modernismo y emblemático edificio terminal de pasajeros en Malabo. Guinea tenía dos puertos, el de Bata y el de Malabo. El de Malabo no podía atracar más de un barco. Y no estamos aquí hablando de barcos grandes, estamos hablando de barcos pequeños. Sin embargo, el de Bata se podía atracar algún que otro barco, pero también era pequeño. Después del 3 de agosto, por la visión política del presidente y el sueño que tenía para transformar Guinea Ecuatorial, fue un sueño que tuvo para transformar Guinea Ecuatorial, le hizo hacer el proyecto de Guinea Ecuatorial. Es un proyecto, Guinea Ecuatorial es una concepción del presidente. Entonces se ha hecho el proyecto de Guinea Ecuatorial según lo que él quiere para Guinea Ecuatorial. Entonces a raíz de ahí se han construido en Malabo, se ha ampliado el puerto, en Bata prácticamente el anterior, no prácticamente, se demolió y se construyó un puerto nuevo en aguas profundas,
que es un detalle que hay que tener muy claro. En agua profunda significa que tiene mucho calado. Entonces ahí pueden atracar cualquier tipo de barco. Ahí pueden atracar cualquier tipo de barco. Es un gran avance. De hecho, nosotros pensamos que ese puerto va a servir para que los otros países que no tienen puerto puedan venir a Guinea Ecuatorial, descargar sus contenedores y que se pueda llevar a un puerto seco que en este momento se está planeando para construir en el Bivín. Construcción de hospitales en las cabeceras de distritos y municipios del ámbito nacional. La memoria reciente es lo que acabamos de vivir, la construcción del hospital de Erbil, el hospital de Nied, que hace bien poco que se había inaugurado. Y hay otros que se han construido. Es decir, un montón de infraestructuras sanitarias, me refiero a hospitales, centros clínicos, policlínicos, que se han construido a lo largo y ancho de la geografía nacional. El gobierno ha concebido los proyectos de construcción de 2 grandes campus universitarios, uno en Malabo y otro en Bata. La construcción de centros de formación profesional en las cabeceras de provincias. Ya hemos abarcado las infraestructuras educativas en todos los niveles. No solamente la construcción y equipamiento también. La formación en Guinea Ecuatorial, el nivel de formación en Guinea Ecuatorial ha crecido. ¿Por qué? Porque la formación ha llegado a todas partes. Hay centros escolares en todos los lados. O sea, eso es un tema que vemos todos. En todos los niveles de enseñanza. Nivel primario, nivel secundario, nivel universitario. En la Agenda de Desarrollo Horizonte 2020, el gobierno también designó una buena parte de los recursos económicos en los proyectos de electricidad, telecomunicaciones y la aducción de agua potable. Guinea Ecuatorial tiene, tanto en Malabo y en Bata, una infraestructura de aducción de agua y de suministro de agua. El agua, que es gratis. Ningún país da el agua gratis. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué condición? Con la meta de que, agua para todos. La tendencia es esta. Todos recordamos los grandes problemas de electricidad que hemos tenido en la época anterior. Todos lo recordamos. Yo recuerdo que había grupos electrógenos en las calles para poder iluminar la ciudad. Hoy día no tenemos grupos electrógenos. Hoy día tenemos grandes centrales, tanto hidroeléctricas como en el caso de Turbogás, que son infraestructuras que se han construido por la visión del presidente Obiang Nguema. La mejora de la infraestructura de instalaciones eléctricas, porque anteriormente teníamos postes e instalaciones de cables aéreas. Hoy en día, la infraestructura de los cables pasan de manera subterránea. Elegancia de infraestructura y seguridad sobre todo. Si analizamos en un periodo de 10 años, ¿cuántos países han construido hidroeléctricas? Nosotros tenemos casi 2. La electrificación de todos los núcleos poblacionales a nivel de la isla y a nivel del continente, por donde quiera que pasa la alta tensión del transporte del fluido eléctrico de hoy en día, en pleno día, en plena noche. Hay poblaciones que ya gozan de suministro regular de electricidad. Porque había una cabina en Bata, una en Malabo, una en Niefan, una en y antes no había nada. Antes había que esperar que llegara el barco con la radio, el correo, una carta. Pero hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene teléfono. Todo el mundo sabemos que la comunicación en Guinea ha cambiado mucho. Aparte por cómo también evoluciona el mundo, ha cambiado mucho de cuando la época del régimen anterior del 3 de agosto al día de hoy. Ha cambiado totalmente. En todas las cabeceras de provincias y distritos del ámbito nacional hay edificios de telecomunicaciones y agencias de telecomunicaciones. Hoy en día tenemos la telefonía móvil. Un ciudadano desde donde quiera que esté, siempre que llega la cobertura ahí, se comunica con sus allegados, se comunica con sus amigos, se comunica con sus familiares, gracias a este salto cualitativo de las infraestructuras de telecomunicaciones.
es que anteriormente lo que teníamos no era ni un 5% de lo que hoy en día tenemos. Anteriormente no podemos ni siquiera dudarlo. La política del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial está centrada en la persona humana y su bienestar. Y la política de un partido es el punto de partida de todas las acciones prácticas que se manifiestan durante el proceso de su ejecución y en los resultados finales. Ahí están los resultados finales de la política del PDGE, y el PDGE es el ADN de la política de Su Excelencia el Presidente de la República, Obiang Basogo. Estos grandes logros en los dominios de infraestructura, sobre todo la construcción de carreteras durante los 45 años después del golpe de libertad, han hecho que Obiang Basogo fuera merecedor de importantes premios por instituciones internacionales referentes al desarrollo de infraestructuras de base en Guinea Ecuatorial. Se destaca, entre otros, el primer doctor honoris causa en infraestructuras y gestión urbanística por la Escuela Superior de Arquitectura y Urbanismo de Togo y el reciente superconstructor Babacar Ndiaye de la Asociación Africana del Banco de Desarrollo, llevado a cabo en Nairobi, Kenia. Para el buen cuidado de este legado infraestructural, elaborado por su pueblo padre de la Guinea moderna, hizo un llamamiento a un relevo generacional responsable y patriota, un llamado que ya está siendo bien acatado por la juventud ecuatoguineana que encabeza el vicepresidente de la República, Su Excelencia Teodoro Ngema Obiang Mange, quien después de la tercera Conferencia Económica Nacional celebrada en Malabo en el año 2019, diseñó un plan de industrialización del país y diversificación de las fuentes de ingresos. Se destaca la conquista de inversión extranjera para la promoción de los sectores productivos y turismo nacional, la lucha anticorrupción, así como el acabado de las más de 500 obras paralizadas en el país. Dinámica y liderazgo elogiados por los ciudadanos. Su Excelencia el Presidente siempre ha tenido esa visión y él ha hecho uno de los pilares del desarrollo de un país, las infraestructuras. Ahora estamos en un proceso de desarrollo y de diversificación económica. Por lo tanto, señores, los 45 años de edad que lleva el periodo de una Guinea mejor, las imágenes hablan por sí solas. El relevo generacional responsable que la juventud ecuatoguineana ha asumido conlleva un paquete de iniciativas que se reflejan en las acciones del vicepresidente de la República, Su Excelencia Ngema Obiang Mange. En los últimos años, por ejemplo, se ha centrado en la ampliación de los mercados de Malabo y Bata al notar su estado avanzado. Por eso, el miembro del gobierno propuso la identificación de nuevos terrenos para la modernización de ambos lugares de comercio. Por otro lado, teniendo en cuenta el aumento de la población, en su afán de procurar el bienestar de sus conciudadanos, ha ideado un Plan Nacional de Viviendas, iniciativa cuyo fin es apoyar a las ya construidas en todo el ámbito nacional. El lanzamiento de este plan será de 100.000 viviendas sociales en el país. Y para asegurar la vida útil de este patrimonio a largo plazo, Ngema Obiang Mange propuso la creación de una Oficina Nacional de Arquitectura y Diseño de Obras con la finalidad de evitar los fallos del pasado. Su preocupación es que los ciudadanos vivan en condiciones cómodas y adaptadas que respondan a su poder adquisitivo. A esta iniciativa se suman tanto los proyectos ya ejecutados como los que están en construcción, entre ellos la instalación de más de 1.510 kilómetros de línea de alta tensión, la construcción de centrales hidroeléctricas, embalses y multitud de centrales de turbogás, así como la central hidroeléctrica de Senje, además del proyecto de construcción de una refinería que apoyaría las acciones de GEPetrol en el sector de los hidrocarburos. Estamos en un momento histórico. Termino felicitando de una manera personal al señor vicepresidente.
Estoy observando en sus reuniones cómo está luchando para que Guinea Ecuatorial tenga su propia empresa operadora, y ya lo tenemos. ¿Y por qué no? Por la lucha contra la corrupción. Todas estas acciones se están implementando gracias a sus viajes de trabajo a diferentes países del mundo, donde Ngamo Biakmangue invitó a los hombres de negocio a invertir en Guinea Ecuatorial para apoyar el Plan de Desarrollo Nacional, una invitación que hoy en día da frutos positivos en diferentes sectores por todo el ámbito nacional. Y ahora nosotros contamos con un gran relevo generacional. Estamos siguiendo cómo el vicepresidente se está involucrando en este desarrollo infraestructural que para mí es el motor de todo. El espíritu del presidente, su excelencia el vicepresidente, lo está acogiendo, lo está manteniendo y llevando adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer los demás es secundarle para que ese relevo se pueda efectuar y que el Guinea Ecuatorial no se pare y no se quede atrás. Jamais